Saludos y bienvenidos a este seminario web de NFCYM. Nuestro seminario de hoy es Acompañando plenamente al joven hispano, bilingüe y bicultural. Soy Leslie González Barragán de NFCYM y estoy agradecida de dar la bienvenida a los 65 líderes ministeriales de todo el país que nos acompañan a la sesión de seminario web de hoy, además de los que estarán viendo nuestra grabación en un futuro. Antes de presentar a nuestro moderador y nuestros panelistas, permítanme ofrecer algunas instrucciones útiles sobre el uso de Zoom para participar en este seminario web. Todos los micrófonos han sido silenciados y todas las cámaras de video estarán apagadas. Si experimentan problemas con el sonido o video, generalmente está relacionado con la calidad de su conexión al Internet o la selección predeterminada de los altavoces de su computadora. También puede experimentar problemas si tiene demasiados programas en ejecución o los que lo rodean están usando su ancho de banda. Si es posible, cierre los otros programas y pida a quienes comparten su Internet que hagan lo mismo durante la próxima hora. Si la pantalla de su seminario web desaparece, haga clic en el icono de cámara de Zoom en la barra de menú. Si está en una computadora o laptop, puede ajustar el tamaño de la pantalla según sea necesario, haciendo clic y deslizando la línea entre el presentador y la pantalla de presentación. Si está en una tableta o teléfono celular, puede cambiar su vista deslizando el dedo sobre la ventana de su pantalla. Esta presentación de seminario web está programada para durar aproximadamente 1 hora. Mantendremos la parte de preguntas y respuestas hasta el final. Los invitamos a comentar y agregar sus preguntas en cualquier momento durante la presentación, escribiendo en la sección de preguntas y respuestas que en la barra de menú aparece como Q y A. Este seminario web está siendo grabado. Recibirá un correo electrónico 24 horas después de finalizar el seminario web con un enlace a la grabación. No duden en compartir esto con sus amigos. Ahora es un placer presentarles a nuestro moderador de hoy, Armando Cervantes. Hola Leslie, muy buenas tardes a todos, buenas noches. Es un placer para mí estar con ustedes en esta tarde compartiendo este tema tan importante de nuestros jóvenes hispanos, biculturales y bilingües. Y pues para mí es un honor estar con nuestros presentadores que nos estarán compartiendo de sus experiencias y que vamos a aprender específicamente ideas con cada uno de ellos. Les presento a Berenice Villa de la Diócesis de San Bernardino, a Benito Medrano de la Diócesis de Orange, y a Maricruz Flores de la Diócesis de San Diego, que han, que les doy las gracias porque han aceptado esta invitación, no solamente de compartir sus experiencias de ellos, sino de ideas prácticas para mejor servir a estos hermosos jóvenes que a veces, como ustedes vieron en la explicación de este taller, a veces no alcanzamos. Entonces nos ponemos en las manos del Señor esta tarde, esta noche, para que Él sea nuestra inspiración, sea que nos guíe para mejor servir a su iglesia joven. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por reunirnos, Señor, en tu nombre, con hermanos y hermanas presentes de todas partes, escuchando, con el corazón abierto para servir mejor a tu pueblo joven, al joven hispano, Señor, que es bicultural, que es bilingüe, que a lo mejor te está buscando en inglés o en español, Señor, pero que te está buscando. Ayúdanos a ser mejores servidores, a ser mejores acompañantes, que a través de este diálogo, esta conversación, este webinar esta tarde, podamos aprender y encontrar nuevas maneras de servir a ese pueblo joven. Mamita María, nos ponemos en tus manos para que ores por cada uno de nosotros, cada uno de nuestros ministerios, y te hagas presente en nuestras vidas para que como tú amemos cada día más a tu Hijo. Y todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Pues de nuevo, es un honor para mí estar con todos ustedes. Mi nombre es Armando Cervantes, director de jóvenes y adolescentes para la diócesis de Orange. Y quiero rápidamente, ya los presenté, pero quiero que se presenten nuestros panelistas para que por lo menos ya tienen en su pantalla de dónde son, pero que nos digan un poquito de qué hacen en la diócesis, para que podamos comenzar este importante tema de cómo servir mejor y acompañar más plenamente al joven hispano bilingüe y bicultural. Berenice Villa, ¿por qué no comenzamos contigo? Gracias, Armando. Pues primeramente ya mencionaron mi nombre, pero de la diócesis San Bernardino soy la coordinadora de pastoral para jóvenes adolescentes. Y aparte también apoyo con la formación de quinceañeras y los líderes de quinceañeras, que es algo también cuando estamos hablando de trabajar con los jóvenes biculturales bilingües. Dentro de la diócesis de San Bernardino. No muchos conocen de la diócesis de San Bernardino porque está entre medio de Orange y San Diego y Los Ángeles, pero aquí estamos. Gracias, Armando. Gracias, Berenice. Entonces, una buena experta que vamos a escuchar esta tarde de ella. Benito, ¿por qué no nos compartes un poquito de ti? Gracias, Armando. Pues yo trabajo por la oficina de Youth and Young Adult Ministry de la diócesis de Orange y mi posición ahí es ser coordinador de Young Adult Ministry. Muy bien, bienvenido. Y Maricruz, compártanos de la diócesis de San Diego. Buenas noches a todos. Pues como dice Armando, me llamo Maricruz Flores. Soy la directora de Youth Ministry, también de Pastoral Juvenil con adolescentes y jóvenes adultos. Y como mi compañera Berenice, también con las quinceañeras. Muy bien, pues excelente. Pues entonces tenemos 3 expertos que están trabajando con jóvenes, con adolescentes, con estos jóvenes hispanos bilingües y biculturales que queremos mejor servir. Entonces, ¿por qué vamos a meternos un poquito en diálogo antes de comenzarnos a los detalles? ¿Por qué piensan ustedes que es tan importante distinguir al joven bilingüe y bicultural que a los otros jóvenes? ¿Por qué tratar de distinguirlos y por qué es tan importante notar esas diferencias, reconocer que son jóvenes bilingües y biculturales? No sé quién quiera comenzar, a quién vamos a poner al frente que comparta primero, o quién dijo yo. Maricruz movió los ojos, entonces yo pienso que ella dijo que yo. También Benito quería decir algo, entonces le cedo la palabra a Benito. Muy bien, gracias, Maricruz. Ok, pues a lo mejor comienzo con un dato que no sé si recuerdan, hace unos cuantos años, por ahí como en el 2015, el doctor Ospino nos dio estadísticas muy concretas sobre la población hispana católica en Estados Unidos y la población hispana en general. Y nos recordaba el doctor Ospino en el 2015 por ahí que aproximadamente el 97% de todos los jóvenes latinos menores de 18 años eran nacidos en Estados Unidos. ¿Verdad? Y por lo tanto, eso a nosotros, como personas que somos ministros y que somos encargados de pastoral juvenil, de youth ministry, de confirmación de quinceañeras, nos dice que si queremos evangelizar verdaderamente a los jóvenes, tenemos que comenzar a hablar sus idiomas, sus expresiones, comenzar a hablar de la cultura que ellos conocen, porque nosotros sabemos que el evangelio se enraiza en el contexto vivido de cada joven. Y si no le hablamos a sus realidades, que son bilingües y biculturales, pues entonces no vamos a poder evangelizar efectivamente a los jóvenes que vienen a nuestra parroquia y mucho menos alcanzar a los que no vienen a nuestra parroquia, porque no va a haber ese contacto de personas que al evangelizar les hablen de sus realidades, con sus expresiones, con las tendencias culturales que ellos conocen. Yo pienso que esa es una muy buena razón por la cual debemos de comenzar a identificar más y mejor al joven bilingüe bicultural, porque es la gran mayoría de los jóvenes que están en nuestros ministerios. Tan importante dato que a veces se nos olvida, y un experto de Hoffman Ospino que está en Boston College siempre nos recuerda esa importancia. A ver, ¿quién más? ¿Quién más dice? No, yo quería mencionar, igual Benito mencionó que nos dimos cuenta con los datos que estos jóvenes hispanos biculturales no son la minoría, sí son una mayoría. Y también aquí, ¿por qué hablar de ellos? Porque quizás no nos hemos dado cuenta que están dentro de nuestras comunidades, no están quizás participando en nuestras pastorales juveniles o nuestras pastorales con jóvenes adolescentes, con jóvenes adultos. Quizás ellos están allí y necesitan una invitación para ser parte de ese liderazgo. Quizás hasta ni están viviendo su fe, pero están participando de tradición. Allí están presentes. Entonces, ¿cómo es
que estamos poniendo un énfasis en este diálogo para reconocer su presencia y dar esa invitación a tomar parte en su fe. Y qué importante, ¿no? Que mencionas que están allí, pero no quiere decir que porque están presentes, están activos o saben por qué están allí. Que es muy interesante esta idea de por tradición, especialmente con un joven bilingüe y bicultural. Maricruz, tus pensamientos. Pues mira, lo que dice Berenice también fue algo muy importante, tradición. Como la mayoría de nosotros que somos primera generación, vamos a la iglesia por tradición, porque nuestros papás es lo que nos inculcan, porque ellos vienen de México, vienen de Centroamérica, de Sudamérica, pero estamos hablando ya de generaciones que son segunda, tercera generación, que sus papás hablan inglés, que los abuelitos hablan inglés, pero si su espiritualidad sigue siendo en español, por esa tradición que se les inculcó desde los abuelitos a los papás. También tenemos que darnos cuenta que tenemos que tener ese apoyo a esos papás, a lo mejor de primera generación, como de los que somos de los 80s, de cómo apoyarnos porque pues sí la sufrimos. Estamos entre el inglés y el español, entre la cultura americana, entre la cultura mexicana. Ahora sí como la película de Selena, más americanos que los americanos y más mexicanos que los mexicanos. Entonces, ¿cómo podemos hacer puentes para seguir esas tradiciones, pero de una forma que se pueda entender y que los jóvenes entiendan y sigan inculcándole a sus hijos en un futuro? Es importantísimo obtener esa como reconocimiento, ¿no? De esa realidad. Algo que siempre me sorprende cuando hablamos de jóvenes bilingües y biculturales es esta realidad de que decimos, bueno, ellos hablan los dos idiomas, entonces, pues caben en toda la pastoral, en todo lo que hacemos en la iglesia. Entonces, ¿por qué tenemos que distinguirlos si al final de cuentas ellos tienen, pues, lo mejor de todos los mundos? Porque no tienen que limitarse, porque tienen todas las experiencias, los idiomas, las culturas que necesitamos. Entonces, ¿ustedes qué piensan en eso? O sea, ¿por qué hacer algo diferente si estos jóvenes tienen todas las herramientas, por decirlo de esa manera? Y se reduce una vez más a la evangelización y al proceso de evangelización. Cuando uno quiere evangelizar a una persona, el evangelio siempre es el mismo, pero ese evangelio habla de maneras diferentes a realidades diferentes. Y sabemos que hay una población de habla inglesa muy grande en Estados Unidos, al igual que poblaciones de migrantes que solamente hablan un idioma específico, pero también hay una población de latinos que son bilingües y biculturales. Y si queremos que el evangelio se enrasca en sus vidas y crezca en sus corazones y que después ellos se convierten en evangelizadores también, que le hablen a su cultura, tenemos que observar claramente las diferencias y lo que es único de esa cultura bilingüe bicultural para poder evangelizar de una manera efectiva. Y me recuerda mucho en ese momento de la generación Z, por ejemplo, que comparado con los millennials como yo, como muchos de nosotros que estamos aquí en esta llamada, ellos están más receptivos a acrecentar su identidad religiosa que nosotros. Entonces, definitivamente tenemos una gran oportunidad ahí con las nuevas generaciones que quieren tomar su identidad religiosa más en serio. Pero si nosotros, como evangelizadores, como catequistas, como ministros, no ponemos atención a sus realidades y no hablamos su idioma y no conocemos su cultura, no vamos a poder alcanzar a estos jóvenes que en este momento tienen sed y ganas de experimentar y conocer y crecer. De cierta manera, hablar en su idioma, aunque no sea el idioma de nosotros al principio, saber cómo llegarles. Algunos últimos pensamientos, Berenice o Maricruz. También creo que es importante no asumir que tienen esas herramientas, porque muchas de las veces asumimos porque son biculturales o son bilingües que tienen lo mejor de las dos realidades, pero muchas de las veces tenemos que ver lo que Benito mencionó, su realidad, su entorno. Muchas de las veces tenemos que ver de qué hogares vinieron, en qué ciudades viven, porque aunque no queremos admitirlo, eso todo tiene efecto en el joven y en cómo ese joven va a seguir adelante. La verdad, muy, muy cierto. Maricruz, te cedo la última palabra. No, creo que Berenice y Benito dijeron exactamente lo que tenía en mente de cómo tenemos que aprender a evangelizar, a cómo están nuestros jóvenes, cómo viven, cómo les va en la escuela, con quién conviven. Es algo que eso va a afectar mucho su fe, su caminar.
Pues los tres mencionaron lo mismo, ¿no? Que el círculo pastoral, de cierta manera, el deber, juzgar, actuar y cómo lo estamos viviendo y haciendo. De cierta manera, pues me quiero meter a ese círculo pastoral, a ese enfoque, porque pienso que ahí es donde está el aprendizaje. De escuchar de cada uno de ustedes sus testimonios y de escuchar esas sugerencias de cómo de veras acompañar plenamente, porque yo estoy de acuerdo con ustedes, o sea, hay jóvenes allá afuera que son bilingües y no biculturales, son biculturales pero no bilingües, y a veces para mí yo pienso que por eso es tan difícil tratar de servir a esta comunidad, como es tanta diversidad, pues a veces decimos, es que es mucho, estoy muy ocupado, voy a hacer algo que yo pienso que va a funcionar para todos, pero todos ustedes, pues de cierta manera, quiero aprender de cada uno de ustedes para escuchar ese testimonio y escuchar de cierta manera dónde está esa sabiduría para tomar diferentes pasos y mejor servir a esta mayoría que los tres pues han compartido, que es importantísimo. Entonces, para comenzar, ¿por qué no vamos a abrigarnos con Berenice, que comience la fiesta y empiece con su testimonio y sus sugerencias? Gracias, Armando. Bueno, yo creo algo que me acabo de mencionar es que siempre, muchas de las veces solemos decir o pensar, asumimos que conocemos a los jóvenes, quizás porque nosotros mismos somos biculturales o somos bilingües. Para dejarles saber un poquito de quién soy yo soy mexicana hispana de segunda generación, nacida en los Estados Unidos. Mis papás, los dos son de México igual. Mi mamá la inmigraron, y digo la inmigraron porque si digo que ella inmigró, hasta me corrige y me dice, no, a mí me trajeron, yo era niña de 11 años. A mí ella recalca que cuando su tía la traía de la frontera de Tijuana, vivían en Tijuana, que ella sabía que tenía que venir a Los Ángeles, en donde estaban mis abuelos, ya estaban viviendo y trabajando, porque tenía que estar con sus papás, pero dice que ella recuerda, si conocen y si tienen la oportunidad de visitarnos aquí en el sur de California algún día en la diócesis de San Diego, donde está la frontera de México, donde llega Tijuana y San Diego, hay una parte en donde uno va subiendo o bajando como una montañita y voltea, especialmente cuando es atardecer en la noche, y voltea a ver a Tijuana y se ve una montaña de luces. Todas ahí desorganizadas, pero ahí se ven las montañas de luces. Y mi mamá recalca que ella recuerda de estar atrás de ese carro, acababa de ver cruzado y volteaba y miraba esas luces y decía, yo un día voy a regresar a mi casa. Mi papá, su experiencia fue a los 21 años, él emigró después de haber servido un término en las Fuerzas Armadas en México y a Los Ángeles. Entonces ahí ya conocen que ya sí se conocieron mis papás en Los Ángeles. Yo nací en Los Ángeles, pero fui criada aquí en San Bernardino. Entonces menciono las realidades de las diferentes generaciones porque muchas de las veces podemos asumir que quizás porque mis dos papás vinieron de México, que tienen una experiencia similar, que porque yo soy de segunda generación, que quizás yo tenga esa experiencia de conocer un poco más de lo que es inmigrar o de saber de vivir en un lugar y no moverme. Entonces, yo creo que es importante muchas de las veces cuando estamos acompañando a los jóvenes, tenemos tantas preguntas. ¿Qué hago en mi pastoral? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? Acoger y conocer al joven y su historia. ¿Qué es su historia que los hace distinto? ¿De dónde vienen ellos? Quizás, especialmente ahorita que estamos viendo la inmigración entre multitud de jóvenes, de muchachos, de niños que van a llegar a estar en nuestra pastoral. No asumir que quizás porque son ya niños jóvenes que ellos migraron o vayan a tener el poder recordar que ellos migraron. También con los de segunda, tercera, cuarta generación, no asumir que conocen el idioma o que estuvieron alrededor del idioma. En la pastoral de jóvenes en mi comunidad, yo crecí en una comunidad mayormente hispana, en una parroquia aquí en la diócesis de San Bernardino,
pero nuestros jóvenes son de segunda y tercera generación y los que son de tercera generación no hablan el español. No hablan el español. Mis sobrinas que son Gen Z, ellas se dicen que son los no sabo kids, porque no saben ni expresarse bien ni en inglés ni en español, pero no conocen bien el español. Pero bien conocen la cultura. Bien conocen la cultura de ser hispano, mexicano y católico y las prácticas. Mi primera sugerencia en acompañar y servir a estos jóvenes es conocerlos en su comodidad de ellos. ¿Cuál es su historia distinta? ¿De dónde ellos vienen? Y no asumir que quizás porque yo soy hispana, yo conozca su realidad o conozca su historia. A veces nos queremos complicar con ministerios, nos queremos complicar la vida, decir tengo que hacer tal actividad y tal cosa. Y está bien, eso viene y necesitamos saber eso. Pero primeramente se nos olvida en la evangelización y lo que Jesús nos mostró es llegar a donde ellos están, en un lugar donde ellos están para conocerlos y conocer su pasado. Les mencionaba de mis sobrinas que se dicen que son los no sabo kids. Yo creo que en esta pandemia hemos tenido que aprender diferentes formas de cómo evangelizar y acompañar a nuestros jóvenes. Una de las cosas más difíciles que yo creo que ha sido es cómo atraemos a los jóvenes a que se sigan viviendo su fe. Muchas de las veces lo que puede pasar es que nos podemos desilusionar. A mí me pasó durante la pandemia cuando uno está conectándose con muchachos y de repente van de 30 a 20, a 25, a 5. Y yo recuerdo un día que estaba aquí en la casa y mis sobrinas llegaron y yo estaba desilusionada porque íbamos a hacer una posada en persona y no lo íbamos a poder hacer y cómo lo íbamos a hacer virtual. Y mis propias sobrinas me dijeron, ¿sabes? Que yo creo que yo no sé por qué se hace una posada. Entonces, la importancia de las oportunidades, muchas de las veces los mismos jóvenes, muchachos, yo sé que los mayor personas que estamos aquí estamos en un puesto de liderazgo o acompañando a jóvenes, pero yo quiero invitarlos a que ustedes que son partes en sus propios familiares o conocen a personas que quieren aportar y apoyar a estos jóvenes hispanos, biculturales, bilingües, utilizar estas oportunidades ahorita que la pandemia nos limita tanto, de ver cuáles son esas personas que están alrededor de nosotros, que podemos usar estas oportunidades de nuestra fe, de nuestra cultura, que no solo los conecta con sus raíces culturales, pero esa evangelización que quizás les hace falta en este tiempo, una relación personal de por qué es algo que ha seguido nuestras comunidades hispanas. Esto ha seguido nuestras comunidades hispanas porque hay una conexión que llega personal, hay una evangelización que llega, esa relación que yo llevo con Dios. Esto puede ser parte de nuevo, traérselo a nuestros jóvenes. No asumir que porque lo practicamos, lo conocemos. No asumir que porque los muchachos crecieron haciéndolo, conozcan del motivo de por qué se hace. Y no asumir que nuestros mismos líderes alrededor de nosotros conocen de esta realidad. Entonces, yo allí mis dos sugerencias serían, primeramente les recuerdo, conozca al joven de dónde vienen y allí van a poder apoyarlos mejor. ¿De dónde vienen? Porque van a poder tener esa relación de confianza primeramente. Y segundo, utilizar las oportunidades alrededor de nosotros para poder acompañarlos. Muchas de las veces queremos hacer algo grande y debemos de recordar, a mí mi santa que me encanta es la Madre Teresa de Calcuta, porque ella se enfocó en su entorno,
en apoyar a las personas de su entorno hizo un impacto grande. ¿Cómo podemos apoyar y acompañar a los mismos jóvenes alrededor de nosotros, ya sea en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en lo que estemos involucrados, biculturales, hispanos, y no asumir que porque se destacan bien en inglés o en español, tengan todas las herramientas, o tengan una relación con Dios? Nosotros podemos ser parte de acompañarlos en esos y usar oportunidades de nuestra fe y nuestra cultura para enseñarles. Bueno, yo creo, para no seguir y dar más tiempo, voy a invitar a Benito que comparta su testimonio sobre acompañar, quizás ya a un nivel no tan personal, quizás más en la pastoral con juvenil en prácticas. Gracias, Berenice. Y pues sí, testimonio y sugerencias. Entonces, encontré a Seti. Yo nací y crecí fuera de los Estados Unidos y llegué a los Estados Unidos cuando tenía 15 años de edad. A los 16, mi mamá me obligó a ir a un retiro de fin de semana que estaba llevando a cabo en la parroquia en un grupo de pastoral juvenil. Entonces, este grupo de pastoral juvenil era principalmente, la gran mayoría de nosotros éramos nacidos fuera de Estados Unidos, México, El Salvador, Honduras. Y conforme pasaron unos 2, 3 años, los nuevos jóvenes que comenzaban a llegar al grupo ya no eran nacidos y crecidos en otro país, sino que eran nacidos y crecidos en Estados Unidos. Hasta que aproximadamente unos 5 años después vimos la necesidad de tener que hacer 2 grupos diferentes. Uno, por la cuestión de la edad, tener un grupo para menores de edad, para adolescentes, y otro para mayores de edad por cuestiones de ambiente seguro, etcétera, etcétera. Pero también porque veíamos las realidades culturales, que ya era muy diferente hablarle a un joven de 27 años que era migrante, que trabajaba y vivía solo, y hablarle a un adolescente de 17 años que vivía todavía con sus papás, que estaban navegando los sistemas de educación, etcétera, etcétera, de aquí de Estados Unidos. Entonces, separamos los 2 ministerios y creamos un grupo de adolescentes de pastoral juvenil, donde la gran mayoría de las cosas que se hacían era en inglés, porque ese es el idioma en el que se relacionaban ellos. Y como decía hace ratito alguien en un momento, los momentos de oración se hacían completamente bilingües, porque hay gente que se sienta más a gusto rezando en español, aunque aprenda en inglés, y hay gente que se sienta más a gusto rezando en inglés, aunque sean latinos. Y eso está perfecto, porque ahora hay un espacio donde ellos encuentran dónde expresar su identidad y que abraza su identidad exactamente como ellos son, sin tener que forzarlos a espacios donde solamente se habla inglés o donde solamente se habla español, como la verdad sucede en todas partes. Uno ve las promociones que salen en la televisión, uno ve los nuevos shows para la generación Z y son shows que son claramente bilingües y biculturales, y a veces es en la iglesia donde nosotros somos los únicos que forzamos a los jóvenes bilingües abiculturales a escoger una u otra realidad. Entonces, esa es parte de mi experiencia, pero hablando del acompañamiento a estos jóvenes, entonces, en ocasiones se nos nos preguntan, oye, pero la mayoría de las personas que sirven, que son encargados de la pastoral juvenil, de la catequesis, la mayoría de ellos son nacidos fuera de Estados Unidos o llegaron a Estados Unidos ya grandes y no conocen la cultura o no hablan el idioma. Entonces, ¿cómo le hacemos para que estos adultos que tienen el corazón y el deseo de servir y acompañar a los jóvenes hispanos, latinos, bilingües, biculturales, pero que no conocen su cultura, cómo le hacemos para que ahora ellos también puedan acompañar a estos jóvenes, a esta población? Pues 2 sugerencias aquí. Una es hacer aliados de jóvenes adultos, de jóvenes adolescentes que sean bilingües y biculturales, y otra es dejarlos guiar a ellos. Entonces, en la primera, crear aliados de jóvenes adolescentes o jóvenes adultos que sean bilingües y biculturales. Esto significa nada más que identificar de 3 a 5 de estos adolescentes o de estos jóvenes adultos con los cuales tú te puedas reunir una vez al mes, una vez cada 2 meses, una vez cada 15 días, si tú quieres, para que tú puedas preguntas de una manera honesta, porque tienes el deseo de conocerlos y de entenderlos mejor, porque tienes el deseo de poder evangelizar y alcanzarlos de mejor maneras.
Entonces, haz preguntas honestas sobre lo que les gusta y no les gusta, sobre cuáles son las tendencias culturales en este momento, sobre cómo alcanzar a los jóvenes. Oye, ¿tú crees que si damos este tema sí vaya a pegar, ¿verdad? Si los jóvenes sí lo vayan a entender? ¿O tú crees que si hacemos esta actividad sí vaya a funcionar en los jóvenes que tú conoces? Entonces, identifica de 3 a 5 jóvenes bilingües, biculturales, con los cuales te reúnas, con los cuales les hagas preguntas honestas, a los cuales escuches con el corazón abierto, no para confirmar tus ideas sobre esta generación, sino que escuches con el corazón abierto para querer aprender y que tu mente y tu corazón se ensanchen lo suficiente para capturar la identidad de estos jóvenes, para que después de haberlos escuchado, ahora sí, replanees tu plan ministerial con estos jóvenes. Entonces, esa es la primera estrategia. Hazte aliados, identifícalos, habla con ellos, reúnete, escúchalos, planea tu ministerio y repeat, vuelve a hacer esto, vuélvete a reunir, etcétera, etcétera. La segunda es, déjalos guiar a ellos. La pastoral juvenil tiene roles de asesores, de animadores de pastoral juvenil, donde puede haber adultos como tú y como yo, que seamos monolingües, que seamos nacidos y crecidos en otro país y no en Estados Unidos, y que tú y yo podamos tomar un papel de mentores, que dejemos que sean los jóvenes adultos bilingües, biculturales, que saben hablar el idioma y usar las expresiones de los jóvenes de hoy, los que sean la cara del ministerio de la pastoral juvenil en nuestra parroquia, los que sean la cara del Youth Ministry, del Young Adult Ministry en nuestra parroquia, que ellos sean los que hablen, que ellos sean los que hagan las actividades, que ellos sean los que se paren ahí en el púlpito para invitar a los jóvenes al grupo de jóvenes a retiro que se viene en la parroquia, dejar que ellos sean los guías, los coordinadores del ministerio, mientras que tú y yo tomamos un asiento en la parte de atrás, guiándolos, asesorándolos, aconsejándolos, abogando por ellos. Cuando queramos hacer un retiro, no tengamos fondos. Ok, no se apuren, muchachos, yo voy con el padre y vemos qué podemos hacer, ¿verdad? Entonces, hay un rol para nosotros, los que no sepamos hablar ese idioma y esa cultura, dejarlos guiar a ellos y nosotros abogar, apoyar, ser mentores, ¿verdad? Convertirnos en animadores y acompañantes de ellos. Entonces, esas son las dos sugerencias que yo tendría para ustedes, hacer aliados de estos jóvenes para que esa experiencia vivida se transfiera a su corazón, a su mente y a través de ello planear su ministerio, replanear su ministerio o dejarlos guiar a ellos, dejar que ellos sean los protagonistas mientras que nosotros tomamos un papel de animadores, de asesores, de abogar por ellos. Así que esa es mi experiencia y mis sugerencias y ahora quisiera compartir el micrófono con Maricruz de San Diego. Gracias, Benito. Bueno, tenemos a alguien de segunda generación, tenemos a alguien que viene de México, yo soy de primera generación. Mis papás emigraron cuando ya estaban mi mamá tenía 25, mi papá tenía 27. Yo pues cuando nací, mi primer lenguaje era español porque era lo que hablaban mi mamá y mi papá. Mis papás no hablaban inglés. Entonces yo no fui aprendiendo el inglés hasta que entré al elementary school, lo que es la primaria. Ahí fue cuando aprendí el lenguaje. Obvio, uno va creciendo, va aprendiendo la cultura. Pero también mis papás me inculcaron mucho de lo que ellos traían de México. Lo que es ir a la iglesia los domingos, celebrar los días de fiesta en la iglesia. Entonces, como me inculcaron tanto eso, pues terminé siendo parte de la pastoral juvenil. Fue algo que pues mi mamá también era catequista en México. Mi papá me contaba que su padrino de confirmación era un sacerdote que era muy buen amigo de la familia. Entonces eso venía muy inculcado en mí. En lo que es nuestras tradiciones y cultura. Ya después trabajé por 4 años como un youth minister en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Barrio Logan, que tiene una historia muy rica en lo que es la cultura latina, pero también porque es tiene tantos años de historia, hay muchas generaciones, hay muchos lenguajes, hay diferentes tradiciones. Entonces, mi primer trabajo que me asignaron cuando entré a la iglesia como coordinadora de pastoral juvenil fue de juntar todos los grupos de pastoral juvenil y de youth ministry, juntarlos todos juntos, porque había un grupo de inglés y había un grupo de español. No sé por qué dije, bueno, antes de hacer eso voy a entrevistar a los diferentes grupos, a ver qué hacen, cómo hacen sus diferentes ministerios. El de inglés tenía una espiritualidad muy diferente.
y también la de pastoral juvenil. Uno era todo en inglés, otro todo en español. Diferentes espiritualidades, pero el fin era el mismo. El fin era pues crear una jornada espiritual para estos jóvenes, para que tuvieran este encuentro con Jesucristo y para enriquecer su fe. Entonces yo hice una propuesta y le dije a la que era mi jefa en ese entonces, le dije, ¿sabes qué? Lo que puedo hacer es eventos para juntarlos, no quitarles a cada grupo su espiritualidad, lo que ya han trabajado y se han esforzado para crear. En esos entonces nosotros teníamos Steubenville, le hice la invitación a los dos. Cuando había encuentros de pastoral juvenil, invitaba a los de habla inglés para que tuviéramos esos puentes y no hubiera esa división. Yo cuando estaba en pastoral juvenil como joven, y hace muchos años, o eras del grupo de español o eras del grupo de inglés. Y había mucha división. Pero ahorita, como hemos hablado de la generación Z, los millennials, hemos aprendido que sí se pueden hacer puentes, sí podemos juntar esas culturas, esas tradiciones, porque nuestra meta es la misma. Es tener ese encuentro, es acercarnos más a Dios, encontrar una identidad que nos ayude pues a alcanzar el cielo, porque esa es la meta de todos. También algo que aprendí durante mis 4 años como coordinadora fue platicar con los jóvenes, escucharlos, como ya habíamos mencionado, y que es algo que se les ha hecho difíciles, a lo mejor obstáculos en sus vidas. Muchos de los muchachos que platicaban conmigo, a veces era esa falta de apoyo, como estábamos hablando, de sus comunidades, a lo mejor de bajos ingresos, falta de apoyo en problemas en las comunidades. Donde yo trabajaba había muchas pandillas, había mucha violencia, y eso lo que crea es menos oportunidades para los jóvenes porque viven en sufrimiento, en desolación. Entonces, una de las cosas que miramos en el 5º encuentro, en las conclusiones, disculpen, una de las prioridades fue apoyar a los jóvenes en alcanzar una educación más que high school. Nosotros, desafortunadamente, como comunidad hispana, tenemos números muy bajos en graduaciones en bachillerato, maestría. Por un ejemplo, las latinas solamente somos el 4% de maestrías en todos los Estados Unidos. Es un poquito más para los hombres latinos, pero desafortunadamente es nada más un 5 o 6%, no es mucho. Entonces, es ese apoyo que tenemos que tener. Nosotros como líderes, a lo mejor si no tenemos esa experiencia, buscar en nuestras universidades locales, a lo mejor en sacerdotes que conozcan a personas que tengan esa experiencia con ayuda financiera, FAFSA. El otro día le estaba comentando a mi mamá que todavía tengo pesadillas de llenar ese papeleo de FAFSA porque no le entendía y mis papás no me podían ayudar porque no entendían el lenguaje, no sabían el proceso, lo que es una aplicación de colegio. Y les digo, cuando yo ya estaba como coordinadora y platicaba con mis jóvenes y les podía yo ayudar en FAFSA, era un alivio. Porque tenemos que acordarnos que en nuestra iglesia no solamente es juntarnos, hacer comunidad, pero también darnos la oportunidad de mejorar nuestras vidas. Porque eso es lo que queremos para nuestros jóvenes, que tengan un encuentro con Jesucristo, que crean en el evangelio, pero que también sepan que sí se pueden superar, que hay oportunidades para ellos y que nosotros darles ese empujoncito para que busquen esas oportunidades y se acuerden que pues en nuestra iglesia los apoyamos. Y bueno, eso ya es mi testimonio, son mis sugerencias. Se la paso a Armando. Gracias a los tres. Excelentes sugerencias prácticas, ideas, y se me hizo hermosísimo cómo se conectaban, ¿no? Maricruz, hablas mucho de esa necesidad de servir mejor a los jóvenes y Benito nos habló de que si tenemos la oportunidad bueno, Berenice nos dijo que si los conocemos sus talentos, los conocemos bien, pues entonces podemos usar esos talentos a lo que nos dice Benito, usarlos en el protagonismo. Y esos talentos, ese conocimiento, ese idioma o idiomas, pues van a poder ayudar a esos jóvenes en lo académico, en lo teológico, en la evangelización, en la vida cotidiana,
O sea, es hermosísimo como cada uno de sus testimonios me hicieron reconocer varios aspectos que a veces uno solo, pues no alcanza a captar esa imagen, esa foto en su totalidad. Pero con sus 3 testimonios, pues nos dieron varios aspectos que son importantísimos para servir a ese joven bilingüe bicultural. Bueno, quiero invitarlos a los 3 que regresen a la pantalla porque han puesto algunas preguntas y pues quiero platicar un poquito sobre ellas porque son buenísimas preguntas que para mí son importantes tener esta conversación. Una pregunta que para mí la he escuchado muchas veces y de cierta manera, Benito, a lo mejor tú lo mencionaste un poquito, pero se las pongo a los 3. ¿Qué pasa cuando un líder de jóvenes no habla el idioma? No habla el idioma que los jóvenes hablan. Y Benito, tú nos dices buenas sugerencias de ayudar y buscar a otros jóvenes, pero ¿qué pasa si no ese es su primer lengua, su primer idioma? ¿Lo hacemos a un lado? ¿La hacemos a un lado? ¿Debería de dejar su puesto? O sea, ¿qué realidades, qué tensiones, qué sucede en esos momentos cuando tenemos esa realidad en nuestras parroquias o nuestros ministerios? Comentario controversial, es spoiler alert, comentario controversial. Yo sé que el Señor nos invita a todos a servir en la iglesia de diferentes maneras, pero también tenemos que reconocer cuando a lo mejor, ¿sabes qué? Yo no soy la mejor persona para poder apoyar o dirigir este ministerio. Yo no soy la persona mejor equipada para poder guiar a esta comunidad de jóvenes que a lo mejor no conozco, que no entiendo, con los cuales no he creado ninguna relación. Entonces, esa definitivamente puede ser una alternativa, ¿verdad? Y a lo mejor es el controversial porque la mayoría de las personas nos dirían, no, pues échale ganas, pero tenemos que ver la realidad y bueno, esa es una opción. La otra opción es decir, ¿sabes qué? Yo verdaderamente tengo el deseo, tengo la pasión, siento el llamado de Dios a poder servir a esta audiencia. Entonces, si yo no puedo ser la persona que guía, entonces somos imagen y semejanza de un Dios que es creador. Entonces, ¿cómo comienzo a ser creativo lo suficiente para poder involucrarme en el ministerio con estos jóvenes bilingües y biculturales, aunque yo no sea la cara del ministerio, aunque yo no sea la voz del ministerio? Y es ahí donde hay estas alternativas, como las que decíamos hace rato, de encontrar aliados, crear relación uno a uno con jóvenes que sean bilingües y biculturales, con los cuales puedes ir a tomar un café, con los cuales puedes ir a jugarte un juego de boliche mientras platicas de sus realidades, etcétera, etcétera. Recientemente, bueno, hace mucho más bien, alguien me platicaba de que de vez en cuando el equipo tenía culture meetings, reuniones sobre la cultura, donde se ponían a platicar de las tendencias culturales más recientes que habían visto en las redes sociales, en los videos de YouTube, en lo que habían leído en internet. Entonces, el tener esa interacción con jóvenes que son bilingües y biculturales nos da a nosotros una oportunidad de, aunque no hablemos el idioma exacto de ellos, aunque no los conozcamos al 100%, nos da la oportunidad de adentrarnos a su mundo y poder servir de la mejor manera. Así que mi respuesta sería, identifica hasta qué punto tú puedes ser la mejor persona en apoyar ese ministerio y donde ya no puedas, dale entrada a otra persona para que esa persona de allí continúe con la batuta hacia adelante. Si me permites, Armando, sí, claro. yo creo que también es muy importante el discernimiento en cualquier puesto. Am I the right fit? Yo soy la que Dios quiere aquí, soy capaz para esto. No tan bien capaz, pero quizás aquí es donde Dios me quiere. Pero yo vengo de una comunidad, mencioné, mayormente hispana, y una estrategia también en ser estratégicos, que algo mencionó Benito, que utilizaron es, también tenemos que ver nuestros jóvenes pidieron sus líderes formados. Entonces, que sean unos líderes que estén formados y les den lo mejor. They didn't want something washed down. No quieren algo que ya se rehusó y se rehusó y se rehusó y ya es lo último que les dan. Entonces, una estrategia en la pastoral, cuando yo empecé como co-coordinadora. Yo no coordinaba el ministerio. La coordinadora del ministerio de jóvenes, que se llevaba en Spanglish el ministerio, no era ni en inglés ni en español, y la coordinadora se destacaba cómodamente en español, y nos pusieron como co-coordinadores a unos que éramos bilingües, porque como ella era nuestra mentor y nos formaba para ser los protagonistas,
de los jóvenes. Entonces también buscarte un equipo de personas que puedan ser, porque quizás también yo necesitaba de esa mentor. Yo necesitaba de ella como coordinadora, de ir aprendiendo de cómo vivir mi fe y acompañar al resto de los jóvenes. Yo sabía pararme y hacer las dinámicas y hacer todo eso, pero en inglés y en español, y ella no. Ella solo en español se comunicaba. Entonces yo creo que también ser estratégicos sería una manera que también si tienes ese llamado para servir y dices, o estoy en una comunidad que yo sé que mi potencial no podría servir a todo joven, no importa la cultura, no importa el idioma, ¿cómo puedo crear un equipo que yo pueda ayudar y formar para que ellos sean esos protagonistas? Hermosísima respuesta. Sí, gracias, Berenice. Yo creo que sí, es muy cierto la importancia del equipo, ¿no? Y que qué fácil a veces se puede decir, bueno, te sales o no te sales, pero al final de cuentas también hay mucha pérdida cuando alguien se sale, porque en el caso tuyo de hablar de esa mentora que tú tenías, alguien que aprendiste, que te enseñó, o sea, el salirse solamente por la falta del idioma, pues también perdemos como jóvenes, perdemos como ministerio, perdemos como iglesia. Entonces, la respuesta no es desaparécete porque no sabes el idioma, es cómo podemos transformar nuestro liderazgo de una manera que continuamos sirviendo, pero a lo mejor de una manera distinta. Nos mencionó Benito diferentes ideas y Berenice, para mí tienes toda la boca llena de razón cuando nos compartes de la importancia, ¿no? de esos equipos, porque esa diversidad en equipo puede servir la diversidad de los jóvenes. Pues también tengo otras preguntas específicas para Maricruz y Berenice. Maricruz, esta es para ti. Hablaste de la importancia del acompañamiento académico. ¿Cómo podemos hacerlo de una manera que no perdamos el enfoque misionero, el enfoque de evangelización y a la vez acompañar pues de cierta manera en la vida cotidiana de la escuela y la realidad cultural? Porque pues no somos una iglesia que nos queremos perder del enfoque de la evangelización, pero la realidad del joven pues es escuela, es futuro, es trabajo. ¿Cómo balanceamos esa realidad? Muy buena pregunta, Armando. Con nuestros jóvenes, porque es algo que pues se les inculca en las mismas escuelas y para muchos, desafortunadamente en nuestra comunidad hispana, no es una meta que esté muy a nuestro alcance. Entonces, como por ejemplo, el apoyo que yo le daba a mis estudiantes les decía lo que tú acabas de decir, tener un corazón misionero. Cualquiera era su carrera, su profesión, abogados, doctores, mecánicos, lo que haya sido, que todo lo hagan en un espíritu como Cristo lo hacía con todos sus semejantes. No te perder esa meta de que hay que ser no solo buen cristiano, pero en lo que seamos. Si vas a ser un mecánico, le vas a cobrar bien a la gente. No nos vamos a aprovechar. Pero también saber que si vas a continuar en el colegio, si vas a ir a la universidad, acuérdate que Dios te ha dado un don, un regalo para continuar en tus estudios, pero ¿qué vas a hacer con esos estudios? También inculcar a los muchachos que en lo que estudien, en lo que hagan en la universidad, tiene que tener una meta que coincida con nosotros llegando al cielo. ¿Cómo usar nuestros dones para ayudar a la comunidad? Si van a estudiar para ser doctores, para ser abogados, ¿cómo van a usar ese regalo que les dio Dios para ayudar a sus semejantes? Si van a trabajar como yo le tenía una muchachita que trabajaba en graphic design, diseño gráfico, y le decía, bueno, tu arte es un regalo de Dios, ¿cómo lo vas a usar para seguir ese ejemplo? Y al último terminó haciéndonos stickers, estampitas para nuestro grupo de jóvenes. Entonces, en esas formas yo los empujaba y les decía, acuérdense que lo que ustedes hagan es un regalo que les dio Dios. Como lo utilicen, eso va a ser un reflejo de su fe católica. Hermosísima respuesta, gracias Maricruz. Y yo creo que tienes mucha razón que a veces tenemos que ayudar al joven ver esa conexión de su vida cotidiana y la fe, que a lo mejor vieron a sus papás trabajar en diferentes trabajos que a lo mejor no tienen conexión con la fe o no están viendo ese vínculo. Entonces, qué importante ese acompañamiento. Hermosísima respuesta, gracias Maricruz. Berenice, esta es para ti. Tú hablaste mucho de conocer la historia de los jóvenes, de conocerlos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo después de conocerlos los llevas al encuentro con Cristo?
Les voy a rápidamente platicar una historia de un muchacho. Mi pasión, mi amor es no solo con los jóvenes, pero los jóvenes que etiquetamos alto riesgo. Los que son parte de, están en áreas de bajos recursos, quizás expuestos a drogas, alcohol y a varias otras cosas, pandillas. Y me llegó un joven hace unos años, y no voy a llorar, pero me llegó un joven hace unos años y en un evento estratégico que hicimos porque la comunidad estaba en medio de una área no tan bien de pandillas y drogas, y entonces él llegó en este evento y lo fui conociendo y me di cuenta que él estaba siendo criado por la abuelita. La abuelita es la que lo estaba criando, la mamá se había ido en un camino no tan bien. En ir conociendo a este muchacho y su historia, yo iba conociendo qué tanto tenía comodidad o resentimiento con la fe. Allí yo medía la invitación, siempre le daba la invitación. La primera invitación fue, ven al ministerio de jóvenes. Yo no le voy a decir a esta joven, ven a misa el domingo y Dios te va a salvar, porque quizás tenga un resentimiento por todo lo que ha vivido en su vida, porque él llegó un momento donde se abrió conmigo y me dijo, Berenice, es que si Dios me quiere, ¿por qué yo tengo la mamá que tengo? Si Dios me quiere, ¿por qué cosas me pasan así? Dios no está en mi vida. Entonces, esas son cosas que yo no le dije, no es cierto, Dios está en tu vida. Abrirme a aceptar su realidad, lo que él vivió, y enseñarle el Dios que yo conozco de invitación. Si me decía la primera vez, no estoy listo, está bien, no estás listo. Yo lo que funcionaba mucho con este muchacho, yo siempre le he dejado saber a los jóvenes, las promesas son muy importantes. Si no vas a decir una promesa, si no la puedes llevar. Dije, Dios nos dio una promesa y Él no las cumplió. Él nunca quebró sus promesas. Entonces, ¿por qué tú las vas a cumplir? Entonces yo con este joven, como ellos conocían de eso y escuchaban de otros jóvenes, me venía y me decía, yo le decía, cuando le decía, ¿puedes venir a esto? Y me decía, no estoy listo, pero me prometes que cuando estás listo me vas a dejar saber. Y me decía, sí, te prometo. Y él mismo me decía, estoy listo. Este joven, como no fue creado en la Iglesia Católica, después de 2 años decidió a recibir su iniciación toda con RCIA y todo. Tristemente, su realidad fuera de la iglesia lo llevó a otros caminos y sí lo perdimos en una pandilla. Falleció en gun violence el año pasado, pero yo sé que algo quedó allí, una semilla plantada de Dios. Entonces, es difícil el acompañamiento con jóvenes, no va a ser fácil, pero es conocer su entorno, es ir conociendo how comfortable, qué tan cómodos están de ir llevando esa relación con Dios, que ellos vayan conociendo esa relación con Dios, que yo sea el ejemplo de cómo yo me comunico con Dios. Yo le enseñaba, si gustas, voy a entrar a la iglesia a rezar, si gustas tratarlo, yo te enseño cómo. Y llegaba conmigo y a veces no, y no los empujaba a eso. Si estaban cómodos con ir solo al ministerio de jóvenes los viernes, a mí me sorprendía cuando de repente me llegaban a la misa o yo les decía, yo voy a estar en la misa a tal hora, los que gusten llegar, ya saben dónde me siento. No que tenga reservado, pero todos sabemos que tenemos nuestro asiento en la misa. Entonces, ya saben dónde me siento, si gustan, allí hay un lugar. Y yo les enseñaba. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que dar ese ejemplo de ir viendo how comfortable are they, qué tan cómodos están para ir entrando en esa relación con Dios. Muchísimas gracias, Berenice, y por ese testimonio y ese ejemplo, y pues que Dios lo tenga en su gloria a ese joven, digo, porque tantos jóvenes que están buscando esa conexión, digo, al final de cuentas, cada joven que, como mencionaste, que perdemos a pandillas, a violencia,
lo estamos perdiendo porque ellos están buscando una comunidad. Si no la encuentran con nosotros, la encuentran en otro lugar. Y pues Dios quiera que esta conversación haya movido algo, nos haya hecho reflexionar para que podamos mejor ser esa comunidad para los jóvenes que tanto lo necesitan. Pues nos vamos a quedar un poquito más a lo mejor después respondiendo a preguntas, pero quiero ser respetuosos que dijimos 1 hora. Entonces, a ver, una ronda relámpago, para cerrar aquí con nosotros antes de tratar de responder las últimas preguntas. Pero ronda relámpago para cada uno de ustedes. Rapidito, 60 segundos cada uno de ustedes tiene. ¿Qué recursos ustedes conocen o tienen o pueden compartir para ayudar a esos jóvenes bilingües biculturales? Y lo voy a dejar bien abierto. Recurso no tiene que ser, puede ser iglesia, puede ser evangelizador, puede ser teológico, puede ser académico. Hay una pregunta de ¿dónde busco recursos académicos de FAFSA? O sea, ¿qué recursos ustedes conocen bilingüe y bicultural que pueden compartir rápidamente para hacer otro recurso más para nuestros participantes que están escuchando? Pues yo se la iba a robar a Benito, pero no la traigo aquí. Él mencionó un libro del doctor Hoffman Ospino que se llama Our Catholic Children, nuestros hijos católicos. Lo voy a ir lo tengo allí en el librero, pero yo recomiendo, ese está en inglés y en español, y habla de cómo podemos acompañar a estos jóvenes de segunda, tercera generación, especialmente, ahí lo tiene, nuestros jóvenes católicos, de Dr. Hoffman Ospino, y está bilingüe, y nos ayuda en cómo podemos acompañar a estos jóvenes de Estados Unidos con su cultura de Estados Unidos. Excelente, gracias Berenice, gracias Berenice. Ahora sí, ¿quién más? Go ahead, Benito, go ahead. En la mente que varios de nosotros que estamos aquí en ese taller ya conocemos bien son los recursos de Fe y Vida. Siento que son recursos que constantemente se actualizan, continúan trabajando en proveer los mejores recursos de la población, de los jóvenes latinos y hispanos. Así que el Instituto Fe y Vida, que lo pueden buscar en internet, tiene definitivamente varios recursos que ayudan no solamente a los jóvenes adolescentes, sino también a los líderes e incluso algunos recursos para los papás. También, por supuesto, el que se me viene a la mente son los proyectos de consulta que se han hecho a nivel nacional. Por ejemplo, ¿cómo se dice? Más al grano serían las conclusiones del 5º encuentro, que nos hablan sobre las conclusiones finales para jóvenes adolescentes y para jóvenes adultos que son latinos, hispanos en Estados Unidos. Así que definitivamente de los varios proyectos de consulta nacional que se han hecho, a lo mejor ese es el que más directamente habla sobre los jóvenes latinos en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Benito. Y Leslie está poniendo la información en el chat para si quieren, están escribiéndolo, pero quieren el enlace, ahí lo tiene el enlace puesto, Leslie. Muchas gracias a Leslie. Maricruz. Por último, el gran recurso que podemos usar son las personas que están en las bancas de nuestra iglesia. Yo en lo personal, porque pasé por mucho esfuerzo y mucho sufrimiento con la de FAFSA, reclutaba yo a los jóvenes adultos en la parroquia. Y les decía, hey, ¿te puedes tomar 1 hora una vez a la semana para ayudarme con 2, 3 estudiantes? Ya veníamos, entonces en la computadora de la iglesia nos poníamos, les explicaba a los muchachos los de FAFSA. Yo trataba de reclutar a personas que conocían a los consejeros de las escuelas que trabajaban en eso. En una parroquia, afortunadamente, teníamos un catequista que era consejero de la high school. Y afortunadamente, porque tenía pues muy enfrente su fe católica en la parroquia, podíamos pedirle, hey, puedes venir a hacer una sesión de 2 horas con los muchachos y con los papás aparte también, para que los papás fueran entendiendo lo importante que era eso. Porque aprendimos en este caminar que pues también se ocupa a educar a los papás sobre estos obstáculos que hay a veces para continuar nuestra educación más allá de la high school, más allá de la preparatoria. Entonces, algo que a lo mejor en sus mismas parroquias tienen esos recursos, tienen esas personas, es nada más cosa de averiguar, de preguntar, a lo mejor hacer un anuncio en el púlpito. Ahí viene septiembre, octubre, ahí vienen las aplicaciones del colegio, quién nos puede apoyar, y 1 hora, 2 horas, una vez a la semana, 2 veces al mes, y verán que pues eso sí lo van a apreciar mucho los jóvenes. Excelente, excelente, excelente. Muchas gracias a los 3 por su testimonio, su información. No nos metimos ustedes hablaron de quinceañeras y no nos metimos ni a hablar de quinceañeras y las jóvenes bilingües biculturales. Hay muchísimas preguntas también. A lo mejor Leslie, que está aquí con NFCYM,
de alguna manera nos puede seguir apoyando. Si tienen alguna pregunta, conéctese con Leslie. Ella puede conectarlos con cualquiera de nosotros para responderle a preguntas específicas. Berenice y Maricruz, ambas trabajan con quinceañeras directamente, pueden responder a sus preguntas, y a lo mejor en un futuro, Leslie, si tú lo quieres, podemos hacer un taller sobre cómo ayudar a nuestros jóvenes académicamente, ya que también hay algunas preguntas importantes sobre eso. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a apagar la grabación, porque ya llegamos a la hora, y le agradecemos al Señor por nuestros hermanos y hermanas aquí presentes, que Él unja con su espíritu a cada uno de nosotros y a cada uno de aquellos escuchando para mejor servir al pueblo joven. Amén.